nuestro país. ¿Qué significa? ¿Cómo se va a fiscalizar el cumplimiento de esta medida? Vamos a conversarlo con el doctor Ricardo Peña, viceministro de Salud. Doctor Peña, bienvenido a Conexión, bienvenido a RPP. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Encantado de poder conversar. Muy bien. Le agradecería, por favor, que eso sí nos puede explicar detalle a detalle, porque sabemos que hay temas técnicos, pero es importante que el público de RPP, estamos en la multiplataforma, tanto en radio como en televisión, pueda entender qué significa esta normativa, doctor Peña. Primero, entonces, obligatoriamente las farmacias tendrán que vender estos 434 medicamentos genéricos. ¿Esto es de obligatorio cumplimiento? No, en realidad, para ser precisos, lo que es de obligatorio cumplimiento es el stock mínimo de medicamentos que deben estar en las farmacias, pero dentro de su stock. Y paso a explicar esto con mayor detalle para que se comprenda. Sí. El listado son 434 medicamentos genéricos, pero es un listado, ¿no? Una farmacia, obviamente grande, que tenga una cantidad importante de medicamentos, tiene que cotejar cuántos medicamentos de su stock, de su existencia en el momento del diario, están contenidos en esa lista. De esos medicamentos, la farmacia debe obligatoriamente ofrecer 30% en su forma genérica. Esto, obviamente, le da la facilidad a la población a adquirir tanto una opción de genérico como una opción de marca. Entonces, estamos asegurando que la población tenga acceso a medicamentos genéricos de un listado de 434 medicamentos bajo sus formas de nomenclatura genérica internacional, que precisamente atiende a la necesidad de la población. Obviamente, si estamos ante una botica pequeña que tiene obviamente un listado de pocos medicamentos, de los cuales, digamos, 30 corresponden a esa lista, de esos 30 nada más, el 30% de esa cantidad de medicamentos que corresponden al listado debe tener su forma genérica. Entonces, lo que estamos haciendo es adecuarnos precisamente a la magnitud de las ventas de cada farmacia, pero obviamente custodiando que estén a disponibilidad de la población. Para que nos quede claro, porque hay una confusión al respecto, doctor Peña. Entonces, no es obligatorio que las farmacias tengan los 434 medicamentos genéricos, solamente el 30% de su stock, ¿no?, que incluya a estos medicamentos, ¿correcto? Exactamente, así es, Jorge. Esa es la idea. La idea es precisamente atender y responder a la necesidad de la población, que tenga la opción y garantizada de poder adquirir un medicamento genérico y que obviamente no esté sujeto a una obligatoriedad de que por no tenerlo, obviamente tenga que emitir o tener un gasto adicional innecesariamente, ¿no? Muy bien, entonces, para cerrar bien esta idea, doctor Peña, entonces, atención, amigas y amigos de Conexión, la obligatoriedad está en el 30% del stock total de medicamentos que tenga la farmacia y que incluyan a estos medicamentos genéricos. Para que nos quede bastante claro, por favor, doctor Peña, porque había una confusión al respecto, por eso se lo pregunto nuevamente. Esta lista de 434 medicamentos es un listado de medicamentos esenciales que se ha generado a partir de un procedimiento técnico que contempla el tema de carga de enfermedad, de enfermedades más frecuentes atendidas en consulta ambulatoria y además de que sean medicamentos esenciales dentro del petitorio nacional y que tengan un registro sanitario en nuestro país. Y bajo estos criterios tenemos un listado. ¿Qué es lo que tiene que hacer la farmacia? La farmacia dice, yo tengo un stock, una existencia de mi lista de medicamentos que yo vendo. De mi lista, ¿cuántos están dentro de esos 434? Yo identifico una cantidad. De ese listado, digamos, un medicamento, un antimicrobiano que está en el listado que hemos publicado, y yo tengo en mi stock digamos, 800 unidades,
el 30% de esas 800 unidades como mínimo deben ser genéricos. Debe ser un medicamento genérico, correcto. Hasta ahí nos entendemos. Ahora, doctor Peña, ¿por qué el 30%? Es lo que se preguntan muchos peruanos. ¿Por qué no el 40, el 50? ¿Por qué esa cantidad? El 30% exactamente. ¿En qué se ha basado el MINSA para encaminar esta normativa? Como hay que precisar que esto es un mínimo, ¿no? O sea, el stock mínimo para tener que evidentemente asegurar la provisión de estos medicamentos, como mínimo debe ser 30%, pero obviamente si la farmacia pues tiene a disposición una mayor cantidad, pues es el umbral mínimo que debe tener, es el requisito, pero el cálculo de la proporción necesaria obedece también a una serie de análisis de los de las evaluaciones que hace la DIGEMIT en función de la salida de los medicamentos, la proporción de las ventas, de los informes que regularmente ellos elaboran. Todo se ha elaborado con criterios técnicos, tanto la elaboración del listado, como ya lo mencioné, bajo estos criterios de carga de enfermedad, de enfermedades frecuentes en atención ambulatoria, del listado del Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales, y además de el tema del registro sanitario, porque de ninguna manera se puede expender un medicamento que no tenga registro sanitario en nuestro país. Entonces, eso obedece técnicamente a la propuesta que se ha elaborado. Perfecto. Ahora, ¿cómo va a hacer el MINSA para comprobar, para fiscalizar, para supervisar que las boticas, las farmacias cumplan con este 30%? Porque, claro, la obligatoriedad está en este porcentaje, pero con fines comerciales seguramente algunas farmacias van a querer sacarle la vuelta a la ley también. Esto es una realidad que se vive incluso en este momento en el Perú. Efectivamente, no podemos estar ajenos a la realidad de nuestro país, y en ese sentido la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, la DIGEMIT, dentro de sus facultades tiene documentos técnicos que hacen que el nivel operativo, o sea, vale decir, en las direcciones, las DIRIS de Lima metropolitana y en las regiones, en las direcciones regionales de salud, las DEMITS, las direcciones regionales de medicamentos, insumos y drogas, o las que hagan sus veces en el gobierno regional, son las responsables de hacer este monitoreo y seguimiento del cumplimiento a través de visitas inopinadas en los establecimientos farmacéuticos de manera periódica. Obviamente se elaboran los procedimientos a través de los mecanismos que ya están establecidos en la normatividad. ¿Y qué pasa si las farmacias no cumplen? ¿Qué pasa en ese caso? Eso está sujeto a una sanción, ¿no? Que también está estipulada en el dispositivo legal. Adicionalmente a esto, es importante también mencionar, recomendar a las personas que obviamente la DIGEMIT no va a estar en todos los establecimientos farmacéuticos a la vez, en todos los tiempos, pero también las personas pueden hacer sus reclamos a través de los mecanismos ya existentes, el libro de reclamaciones, ¿no? Y a través de su salud, o incluso nosotros a través de las direcciones de medicamentos, insumos y drogas de las regiones, se pueden canalizar estas denuncias, y obviamente se actuará para garantizar que toda la población tenga acceso a estos medicamentos a bajo costo. De noche, recuerda que estamos conversando con el doctor Ricardo Peña. Él es viceministro de Salud del MINSA, del Ministerio de Salud, porque precisamente el MINSA ha publicado una lista de 434 medicamentos genéricos que deben ofertarse en boticas, en farmacias, pero atención, la obligatoriedad va solamente por el 30% de un medicamento X del stock que tenga la farmacia. El 30% tiene que ser un medicamento genérico. Para que quede claro, ¿es así, doctor Peña? Efectivamente, Jorge. Perfecto. Efectivamente. Ese es el stock mínimo que debe tener las farmacias para poder atender y responder a la necesidad de los usuarios. Para que quede claro, entonces, ¿qué pasa si un paciente va a una farmacia, a una botica, doctor Peña, y encuentra que no se está cumpliendo la ley, que esta farmacia no tiene ni el 30, ni el 20, ni el 10% de medicamentos genéricos? ¿Qué puede hacer? ¿Dónde puede presentar su denuncia? Claro, sí, existen mecanismos ya regulares como el libro de reclamaciones, que es un documento que es de obligatorio cumplimiento en todas las farmacias y boticas y en todos los negocios en general, y a través del cual se pueden canalizar estas denuncias. También se pueden
canalizar esto a través de las oficinas de medicamentos, insumos y drogas de los gobiernos regionales, de las DIRESAs y de las DIRIS. Y con esto inmediatamente las autoridades de medicamentos del nivel nacional y del nivel regional deben actuar inmediatamente para poder hacer la constatación y verificación del cumplimiento de esto y con la correspondiente sanción de ser necesario. Ahora, no han faltado las críticas por parte del sector de las farmacias, que finalmente son también negocios privados. En ese sentido, ¿cómo responde el MINSA al respecto? Porque se señalaba que de una u otra manera se estaba atentando contra la libertad de comercio y la oferta y la demanda, por ejemplo. Yo creo que esto pasa por un malentendido o en realidad no se ha comprendido, así, incluso hemos visto a profesionales de la salud emitir algunas opiniones en los medios tomando una interpretación errónea de lo que está proponiendo con este dispositivo legal. Evidentemente acá no solamente está garantizándose el acceso a la población, sino se está custodiando no causar o generar un perjuicio a las boticas o a las farmacias, porque definitivamente lo que estamos pidiendo es que de su stock, o sea, del flujo normal de ventas que ellos generalmente hacen, claro, se está exigiendo un stock mínimo. No se les está pidiendo que compren nuevos medicamentos o más medicamentos de los que generalmente ellos suelen vender. Entonces, estamos hablando de una medida que no solamente protege a la población, sino también protege incluso el flujo y el negocio de las pequeñas boticas y los pequeños emprendimientos que definitivamente no se van a ver afectados en esto. Simplemente se trata de asegurar un stock mínimo tanto de la versión de marca como la versión genérica de estos productos que dentro de su stock que manejan regularmente deben estar asegurados. Entonces, de ninguna forma esto va a afectar en el negocio de estos emprendedores, y obviamente lo que busca precisamente es asegurar la disponibilidad de estos productos para la población. ¿Se ha conversado con ellos? ¿Se ha conversado con la Asociación de Boticas, de Farmacias de nuestro país antes de hacer pública esta medida, doctor Peña? El procedimiento de elaboración del listado sigue criterios eminentemente técnicos. Y obviamente este procedimiento de elaboración de la lista es un procedimiento transparente, porque estamos nosotros alcanzando toda la información de qué criterios y qué información se ha utilizado para poder tener esta lista elaborada, de manera que es un procedimiento verificable, replicable y obviamente transparente. En ese sentido, lo que se está propiciando con las asociaciones de farmacias y boticas es precisamente espacios de diálogo para poder tener un entendimiento pleno de cuál es el procedimiento de la norma. Lo que asegure que, obviamente, que estos emprendedores de negocios pequeños no van a verse afectados y que, obviamente, mantengan la calma, porque esto es un procedimiento que no les va a causar perjuicio alguno y que va a tener un efecto beneficioso para la población. Entonces, los mecanismos y espacios y las puertas del Ministerio de Salud están siempre abiertas para el diálogo con todos los actores del quehacer de la salud de nuestro país, y siempre estamos proclives a dialogar. Sin embargo, ya para finalizar, doctor Peña, ¿cómo garantiza ahora el Estado, el MINSA, el acceso de la población a estos medicamentos desde los centros de salud, desde los hospitales públicos? Porque finalmente la responsabilidad más grande de este tipo de acceso a medicamentos genéricos o de los otros es precisamente del Estado, del MINSA, doctor Peña. Por supuesto, y eso de ninguna manera ha dejado de ser una prioridad para el Ministerio de Salud. Existen una serie de factores que pueden afectar la cadena logística de los medicamentos que están a disposición de los establecimientos de salud en todo el país. Y que esto pasa por una serie de factores que dependen de los procedimientos del Ministerio de Salud y que estamos permanentemente evaluando y permanentemente buscando optimizar los procesos para garantizar adquisiciones más rápidas, procesos logísticos que aseguren que el transporte del nivel central hasta las farmacias de los establecimientos de salud en la zona más alejada del país sea de la forma más célere y oportuna posible,
Sin embargo, también hay otros factores que están fuera de nuestro alcance, que tienen que ver con cuestiones del mercado internacional, de los productores y los proveedores, e incluso aspectos que tienen que ver con los procesos de adquisición, y que incluso son materia, y actualmente se está haciendo una revisión de la ley de adquisiciones precisamente para mejorar los procesos. Todas las normas y las leyes y los procedimientos son perfectibles. Entonces, lo que estamos haciendo es permanentemente evaluando esto para garantizar de que no tengamos estos lamentablemente interrupciones en la provisión de estos medicamentos, pero obviamente esto pasa por el hecho de tener un abordaje integral. Sí, porque los más afectados son precisamente quienes pertenecen a sectores más vulnerables. Muchísimas gracias, doctor Peña, por este diálogo con Conexión y con RPP. Gracias. Ustedes. El doctor Ricardo Peña, viceministro de Salud del MINSA, del Ministerio de Salud, en diálogo con Conexión. Recuerden, son 434 los medicamentos genéricos que figuran en este listado y hay que estar muy atentos. Si hay farmacias, si hay boticas que no cumplen con este 30% de obligatoriedad, inmediatamente hay que realizar la denuncia. 6:40